Hola a todas las personas que se conectan a esta hora en nuestras redes sociales aquí en UNAP Radio y nos escuchan a través de unapradio.com. Mi nombre es Laura Perilla y hoy nos acompaña Marta Gómez. Ella es una cantautora colombiana. Les cuento que su influencia musical va desde lo tradicional de Latinoamérica a la literatura. Incorpora lo cotidiano y de esa mezcla surgen canciones con un profundo contenido social y humano. Actualmente reside en Barcelona y hace unos días lanzó su reciente sencillo Ciudad de Cien Mares. Hola Marta, y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en UNAP Radio. Hola, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que iniciáramos hablando un poco de cómo ha sido esta cuarentena, porque tú ya volviste a estar otra vez en confinamiento y me gustaría que nos cuentes cómo ha sido el proceso de componer estas canciones y cómo has vivido esta nueva normalidad. Bueno, son días, ya muchos días pierde uno la cuenta, días muy raros para toda la humanidad, por supuesto. Entonces, lo primero que he de decir es que soy consciente del privilegio que yo tengo de poder trabajar desde mi casa, de poder hacer charlas como esta o dar clases o incluso conciertos online. Así que eso me hace una privilegiada. Sé que mucha gente no tiene ese privilegio y tiene que salir a trabajar o eh, buscarse alguna manera de sobrevivir en estos días tan duros. Entonces, dentro de ese privilegio del que soy consciente, que puedo, que tengo ahorros para salir a comprar el mercado mientras no tenga conciertos o giras en quién sabe cuánto tiempo, ha sido, bueno, de todo, una época muy de pensar, ¿no? Como de hacer cambios. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, de intentar hacer cambios en nuestra vida a futuro y al presente inmediato, ¿no? Todo lo que uno dejaba para después, que no es que no tengo tiempo para hacer tal cosa, pues ahora sí tiene tiempo para estar en la casa, para leer todos los libros que no se ha leído. Entonces yo he leído muchísimo. Han sido días muy creativos, sobre todo al principio, en marzo, cuando todo esto empezó. eh, Era curioso porque yo estaba, por supuesto, con mi hijo y mi esposo aquí en la casa, y entonces yo pensé, no, pues ahora que estoy con el niño todo el día, sin que vaya al colegio, pues no tendré tiempo para mí. Y fue todo lo contrario, empezamos a encontrar momentos para cada uno, momentos en los que estábamos juntos, aprendiendo, haciendo manualidades, haciendo ejercicio, música, etcétera, pero también momentos en los que él necesitaba estar solito y yo me encerraba a trabajar o a grabar, también es algo nuevo, yo no, nunca grababa en mi casa y ahora ya aprendí a grabar aquí en mi casa de manera casera, entonces me encierro un ratito en mi cuarto y me pongo a grabar, a componer. Entonces fue muy curioso, salieron canciones de la cuarentena, digamos, salieron dos. La primera como con esa alegría de las 8 de la noche cuando salíamos con los vecinos a aplaudir a los trabajadores de los hospitales, eso era muy bonito porque era como sentirnos que estamos vivos, que somos parte de algo, que estamos agradeciendo, que nos estamos cuidando. Bueno, era un momento muy bello, momentos en los que aparte mucha gente era el único momento en que veía a otras personas porque muchos viven solos. Después la segunda canción fue ya un poquito más triste, más pensando en nosotros como padres, en qué les vamos a decir a nuestros hijos, en cómo van a recordar este momento y pensando un poco que todo el tiempo estaba animada todo el día tratando de estar contenta y de repente cuando ya era la noche ahí sí me podía como sentar a llorar, ¿no? A realmente sacar el miedo que tenemos todos, pero como padres pues es algo más potente y más latente hacia nuestros chiquitos. Después, claro, también la vida siguió, se siguió pariendo y las injusticias sociales siguieron y las muertes siguieron, los asesinatos siguieron, entonces compuse algunas canciones para eso, una concretamente que se llama Entender el Camino, que es una canción eh, inspirada en George Floyd, en el asesinato de George Floyd, un afroamericano a manos de la policía por ser negro y a partir de ahí todas las manifestaciones que se hicieron, hicimos un video muy bello, también por supuesto reflejado en Colombia, en todas los abusos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, componiendo mucho, Ciudades y Mares que tú mencionabas, la lanzamos el viernes pasado, pero era una canción que grabamos cuando, bueno, una etapa del confinamiento, cuando ya nos dejaron salir durante algunas horas, entonces pudimos reunirnos tres miembros de mi grupo a grabar una canción en una terraza maravillosa en Barcelona
es una canción que le compuse al pueblo catalán, a la gente que me rodea, ¿no? A lo que vivo, pensando en el idioma, qué diferente o qué parecido es. Y entonces lo lanzamos el viernes, así que bueno, muy productiva. Aquí en España empiezan otra vez pasitos antes del confinamiento, a ver si nos vuelven a confinar, pues están empezando a hacer toque de queda cada noche, eh, los fines de semana restricciones de salir, todos los bares y restaurantes cerrados, aunque afortunadamente los colegios siguen abiertos y las actividades culturales. Entonces yo sigo dando conciertos y sigo yendo a conciertos con todas las precauciones y creo que es muy necesario el arte, no podemos aislarnos de todo porque, bueno, se nos acaba la alegría. Y pues básicamente en confinamiento sí hemos visto que muchos artistas se han puesto, como se dice acá, puntos a la 10 para estar transmitiendo ese mensaje de cultura a la gente, como que también desaparezcan un poco sus preocupaciones y pues todo lo que conlleva el hecho de estar encerrado. Me gustaría que nos contaras cómo surge la idea de cómo relanzar o volver a pasar y hablar un poco de, de este álbum que es Una ventana para soñar, que son canciones pues infantiles y que hace unos días en el en vivo que hiciste mientras lanzabas Ciudades en Mares, una mamá te decía que ella le ponía esas canciones a su hijo para dormir. Entonces, que nos cuentes cómo ha sido la acogida también de este público chiquitico con estas canciones y por qué decides como que volver a que salga a la luz. Sí, esto fue, en realidad fue una idea de Julio, de mi compañero, que es mi manager y todo. Y entonces él, cuando todo esto empezó, como que yo, no sé, tuve la necesidad de enfocarme a los niños y a las niñas. Fue como mi prioridad. De hecho, en un momento hacía en vivos cada día, ¿no? La primera semana hasta que ya mi hijo se cansó porque ya al principio él como que, los comentarios y después me decía, mami, ya no cantes más, ¿no? Pero yo sentía esta necesidad de acompañar a los niños y a las niñas porque empecé a sentir, bueno, primero que la violencia doméstica se iba a disparar, ¿no? Estar encerrados tanto tiempo, incluso cuando no hay violencia, habitualmente pues uno ya se quiere matar con su pareja, ¿no? De estar tanto tiempo encerrados o con quien viva, con su madre o con quien viva. Pues imagínate en casas donde ya había violencia, que casi siempre es desde el hombre hacia la mujer y claro, que él se va a trabajar o que se toma unos tragos con su amigo y por lo menos se le olvida un rato de su infelicidad y de su venganza y de sus cosas. Pero claro, ahora no había esos espacios, entonces son espacios muy cerrados, a veces sin ventanas, a veces sin balcón, por supuesto, y sin patio, donde están conviviendo padre, madre y niños que a lo mejor ni se conocen, ni se aguantan, ni saben qué les gusta. Entonces, claro, no es fácil la crianza y para mí era tan preocupante pensar en la niñez sola, ¿no? En frente de una pantalla todo el día o también cómo van a expresar todo esto, cómo les están contando sus papás lo que está pasando, porque también había otros que era como, bueno, no pasa nada y a estudiar a partir de ahora en un computador 8 horas, ¿no? Y el niño decía, pero ¿y mis amigos? ¿Y qué está pasando? ¿Me voy a enfermar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, mi primera preocupación fueron los niños y empecé a cantar cada día un ratito en Facebook, empecé a dar clases a mis amigas que tengan niños, conéctense a tal hora y hacemos un Zoom y por lo menos también las ayudo porque mucha gente, por supuesto, estaba trabajando, teletrabajando. ¿Y los niños qué hacían? ¿No? Entonces, al ver esto, mi esposo y mi manager me dijo, mira, ¿y por qué no relanzamos un disco que ya existía, que es una compilación de música infantil? Pero lo hacemos de manera digital, porque ya existía un disco físico que se había hecho en la Bogotá Humana, en la alcaldía, hace 2 alcaldías, ya se me va la cuenta, pero bueno, en la alcaldía de la Bogotá Humana se nos hicimos un disco para los colegios, hicimos una gira maravillosa por un montón de colegios de punta a punta de la ciudad en Bogotá, y ese disco estaba allí, pero estaba físico, que se lo habíamos dado en ese momento a las escuelas. Entonces Julio dijo, bueno, ¿y por qué no lo lanzamos? Y lo curioso es que se llamaba Una ventana para soñar, ya ese era el nombre. Y ahora en el confinamiento tomaba el sentido absoluto de ahora sí que estamos soñando desde la ventana. Entonces fue hermoso porque aunque no fueran canciones nuevas, pues tomaron como otra vida y fue bello y toda la gente lo ha recibido
con mucha alegría y para nosotros ha sido increíble tener esa música que uno puede sacar, digamos, del bolsillo y que acompaña a las personas. A mí, de todo esto, lo que más me preocupa, bueno, en el mundo en general, lo que más me preocupa es la niñez y en este momento más que nunca. ¿Cómo van a recordar esto? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Qué les estamos contando a nuestros niños? ¿Cómo un televisor nos está diciendo algo y de pronto ellos están ahí? O sea, tratar de cuidarlos más que nunca de esto, ¿no? No prender televisor, no oír noticias mientras ellos estén ahí y tratar de que ellos entiendan por qué nos estamos cuidando, qué es lo que está pasando, qué nos dice el planeta y qué queremos cambiar también como seres humanos. Qué mensaje tan bonito. Marta, estabas diciendo que también, pues, a pesar de todo lo que estamos viviendo, se vinieron protestas sociales en prácticamente todo el mundo, seguimos igual. Y tú participaste en un canto por Colombia y me gustaría que me dijeras si a Colombia todavía le sobran razones para cantar. Sí, Colombia, yo tengo mucha esperanza en Colombia, a pesar de que se empeña en quitarme las esperanzas, pero mira, yo trabajo, ayudo a la Comisión de la Verdad y estamos componiendo una canción. Bueno, ya van en dos canciones porque son muchas ideas y entonces lo que hacemos es que nos juntamos en grupos de víctimas de la violencia de Colombia de todos los sectores, ¿no? De todas las posibles violencias, muchos que han salido, que viven en Barcelona o fuera, y muchos que están en Colombia. Y también las personas que trabajan en la comisión recibiendo los testimonios, escribiéndolos, ¿no? Porque la idea es que de testimonios de guerra tan tremendos como los que hay en nuestro país salgan canciones, salgan obras de arte, salgan libros, salgan historias que por lo menos nos ayuden a sanar y a los demás a conocer esta realidad. Entonces, justo ayer teníamos una sesión y empezamos a componer y siempre dicen, ay, es que yo nunca he compuesto, no tengo mucho para decir. Pues las canciones duran 6 minutos porque la gente habla y habla y habla. Y yo espero un momento que tengo que escribir. Y realmente es tan bello el trabajo y realmente eso me da mucha esperanza en Colombia. Yo creo que Colombia ha despertado. A mí me pasaba como cantante de hace unos 8 o 9 años, por ejemplo, viajar a Alemania o viajar a Suiza, ¿no? A otros países y contar, bueno, yo vengo de un país en guerra, no sé qué, y salía del concierto y había unos colombianos, por ejemplo, me pasó muchas veces que me decían, ¿tú por qué dices que Colombia está en guerra? Colombia no está en guerra. No digas eso a la gente de acá y se molestaban. Ahora ya no es así, es decir, ahora se nombra la guerra ya dejó de ser lo que existe en el campo lejos de nosotros y empezó a ser nombrada, a repararse a las víctimas, a entender sus testimonios y a sanar a través de, por ejemplo, el arte. Entonces, yo creo que eso me da esperanza. Yo creo que Colombia ha despertado, falta mucho y nunca de pronto lograremos una paz maravillosa como la que quisiéramos y la que merecemos, porque pues somos un país muy adolorido, con mucha corrupción, pero claramente con la firma de los procesos de paz no se acababa la guerra, porque la guerra no es una guerrilla, ¿no? La guerra es miles de años y de corrupción y de dolor y bueno. Pero yo creo que la gente ya está despertando y lo que pasó en diciembre con un canto por Colombia, esta iniciativa que empezó a decir, vamos a las calles a cantarle a la gente, y a las calles fue literalmente que nos subimos en un camión de lado a lado de Bogotá y de otras ciudades también a cantar y ver las miles de personas como nunca habíamos visto juntas, en armonía perfecta, no hubo un disturbio, no hubo una sola cosa negativa. Fue tan maravilloso que yo creo que hay mucha esperanza de que las cosas cambien. Me da mucha esperanza también como ahora tenemos los medios de estas redes sociales tan al alcance de la mano, pues nos enteramos de qué pasa en el Senado, en el Congreso, ¿no? Y me encanta ver la política joven, personas jóvenes que están no sé cuántas horas al día o en Zoom o presencialmente en el Senado y en la Cámara y en el Congreso hablando y discutiendo y luchando por cosas que yo pues pienso que no se luchaban antes, ¿no? Los derechos de las mujeres, por ejemplo, eso ni existía, los derechos reproductivos que tenemos, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, eso ni se hablaba, o se hablaba dos señores que decidían algo sin ni siquiera tener
útero, ¿no? Entonces es tan bello ver ese cambio porque aparte son héroes. Yo los veo a veces en esas plenarias y esa cosa y digo, Dios mío, pero ¿quién se mete allí por voluntad propia? Y ahí están día tras día, estamos pasando esto, estamos haciendo esto, vamos a pasar, que yo creo que una de las luchas más fuertes a nivel de Colombia, a nivel mundial, son los derechos de las mujeres y del medio ambiente, el respeto por el planeta, es algo que tampoco se hablaba, el respeto hacia los animales no se hablaba. Entonces yo espero que Colombia empiece a hablar de estos temas, porque antes era la guerra, la guerra, la guerra, la guerrilla, las guerrillas, ahora no, ahora ya podemos empezar a hablar de derechos de mujeres, de derechos de minorías, de los indígenas, de toda la otra Colombia sangrante. Por fin vamos a poder hablar de eso y yo veo mucha esperanza. Sí, ya estamos en un paso de construcción de país, más que todo. Me gustaría que me dijeras ya qué se viene para la protesta desde tu punto de vista, desde la protesta colombiana, porque lo que se vio en diciembre en noviembre y diciembre con el paro nacional fue que los artistas salieron a la calle y no era como solamente salir a marchar, sino que diferentes sectores se unieron a generar un movimiento completamente diferente. Entonces, ahorita que digamos estamos nosotros todavía pues sin la posibilidad también de salir a las calles y pues después de todo lo que ha pasado en Bogotá, ¿qué crees desde tu punto de vista que se viene para la protesta colombiana? Pues es muy raro porque vivimos estos tiempos, entonces empiezan nuevas protestas. Aquí, por ejemplo, bueno, y en todas partes empieza ya a protestar el sector del arte, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿De qué vamos a vivir? ¿No? Un mes uno más o menos aguanta y después qué, ¿no? Y ya, ¿cuántos años van a ser? Por supuesto, sabemos que nadie es culpable, pero necesitamos respuestas. Entonces es curioso cómo empiezan a ver otras necesidades de protesta que antes no, en noviembre, ¿quién nos iba a decir nosotros allá encaramados con 200.000 personas? ¿Quién nos iba a decir que en unos meses íbamos a estar encerrados? Entonces, lo bueno son las redes sociales para estos casos. Nosotros seguimos como colectivo Un Canto por Colombia, todos los días nos comunicamos por WhatsApp diciendo qué hay que hacer, qué hay que retuitear, ¿no? Desde nuestro alcance. Yo tendré algunos seguidores, habrá otros que tendrán millones, entonces cada uno está como pendiente de qué hay que hacer. A mí particularmente me urgía, me tenía esa necesidad de componer una canción para Un Canto por Colombia. Ya estamos trabajando algunos de los artistas porque somos un montón, pero ya estamos empezando concretamente con Victoria Sur y María Mulata, Lucio Feullet y yo empezamos a ya componer una canción. Entonces, a ver cuándo podemos producirla, que afortunadamente es fácil desde las casas hacer una producción, porque yo quería que se quedara también como un testimonio, ¿no? Como algo de lo que hacemos, que es cantar, más allá de nuestros pensamientos sociales o políticos, pues cantamos. Entonces quería que quedara esa canción, la estamos componiendo entre las tres y Lucio nos está ayudando también, así que yo creo que toca ir día a día, esperar cuándo se pueda manifestar, porque la lucha sigue. En Chile, que fue donde empezó todo esto, que fue como el que nos dio una luz de esperanza al resto de Latinoamérica, aunque también Ecuador había antes hecho una gran manifestación, pues ya se aprobó una nueva constitución, es decir, que los cambios se ven en estas luchas y esto es maravilloso. Yo lo he vivido mucho en Argentina cada vez que voy. Las manifestaciones de miles y miles de personas y ver los cambios, ver que hay cambios. Entonces no es solamente ir a asustar a unos pocos que están en el poder, sino realmente vamos a hacer un cambio. Ese fue en Puerto Rico también hace el año pasado, o sea que yo creo que hay que seguir y bueno, esperar, porque claro, nos agarró una pandemia, entonces no se puede salir tan fácilmente, pero hace algunas semanas tuvimos otro encuentro de Un Canto por Colombia que fue virtual y fueron horas, no me acuerdo si, no sé cuántas horas seguidas de música y música y música, periodistas, ¿no? Gente, actores, actrices, todo el mundo dando su testimonio de la manera que fuera, en protesta también por los asesinatos de los líderes sociales y las lideresas. Así que hay un gran camino y hay que estar atentos. Yo creo que por lo menos hay que aprovecharse de las redes sociales que antes no nos enterábamos de nada. Antes solamente lo que la televisión nos dijera y ahora no. Ahora podemos seguir a personas con las que estemos de acuerdo en su pensamiento y ver qué hacemos, aunque sea
si retuitear algo para incomodar o si es salir cuando se pueda salir y votar cuando haya que votar, que ese es el paso que falta en el mundo. Yo creo que para quejarnos estamos súper bien, para protestarnos estamos fantásticos y a la hora de votar nos quedamos en la casa, que es lo más importante. Marta, qué se viene para ti de manera musical? Cuéntanos un poquito de este álbum que estás ya a puertos de lanzar y en cuanto a giras, ¿qué tienen más o menos planeado ustedes realizar? Bueno, pues todo obviamente está parado. Curiosamente nosotros en agosto nos íbamos a Colombia a grabar el nuevo álbum, el nuevo disco, homenaje a Colombia. Entonces tiene que grabarse allí, no lo puedo grabar acá porque no tiene sentido. Era con productores colombianos, músicos colombianos, artistas gráficos colombianos, bueno, todo en Colombia. Entonces ese disco queda ahí como paradito. Y claro, en todo este tiempo, estos 6 meses, he compuesto muchísimas canciones. Entonces yo creo que lo que haremos será lanzar un disco paralelo con estas nuevas canciones. Y ni idea de viajes. Sí han salido algunas cositas. Yo hace 2 semanas viajé a Tenerife, fue mi primer viaje después de la pandemia, todo muy con las mascarillas y todo, con todos los protocolos, fue muy bonito. Y aquí hasta ahora en España no se ha cerrado la cultura. Entonces, esta semana, hoy es martes, tenemos el viernes y el sábado conciertos junto a Nicolás Buenaventura, que es un cuentero maravilloso con el que hemos estado muchas veces ahí en Bucaramanga cantando. Entonces vamos a ver, hasta ahora pues va saliendo poco a poco, pero mucho es virtual. Obviamente giras pues todas se cancelaron, ya hubiéramos hecho como 4 que ya todo se ha cancelado. Entonces afortunadamente están estos medios, muchos festivales afortunadamente, y hago un llamado a los festivales que no cierren, que traten de mantener su programación virtual, que si cuentan ya con los fondos, inviertan esos fondos en nosotros los artistas como si fuéramos allí, porque la verdad es que son tiempos muy difíciles para el teatro, para la danza, para la música, y se pueden hacer conciertos, ¿no? Entonces yo agradezco en el alma a iniciativas, festivales en Colombia, sobre todo que me han llamado, universidades para dar charlas, para cantar, y esa es la nueva realidad, dar clases por aquí, por online, pero bueno, yo estoy muy contenta de ver que hay gente que le sigue apostando y a pesar de que ya no se puede dar compromiso, incluso cumpleaños o cosas así que no se podían, bueno, las seguimos programando virtual y yo de verdad que eh, incito por favor a todos los festivales que no cancelen, que son momentos muy duros y que la gente está respondiendo de manera virtual y es otra cosa y es muy bonito. Y a mí me encanta ver conciertos, no es lo mismo, por supuesto, nunca nada va a reemplazar la música en vivo, pero sí que uno le da alegría a muchas personas que están pasando momentos bien duros desde la casa. Y además de eso que me contabas del álbum que tienes planeado para Colombia, ¿todavía tienes 1000 pretextos que te esperan aquí en el país? Sí, millones, crecen cada vez. Están mis sobrinas, que son mis 2 pretextos que siguen allí siempre, y el resto de la gente. Yo cada día, como te digo, yo tengo mucha esperanza, soy una persona muy positiva. A veces me cuesta porque Colombia no me la pone fácil, pero estoy convencida de que hay un nuevo país y de que es posible. Y de verdad que yo, bueno, soy muy positiva, así que siempre tengo 1000 pretextos y más, millones de pretextos. Bueno, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en una radio y bienvenida a Colombia muy pronto. Gracias, cuando se pueda, allí estaré para abrazar a los míos y bueno, darles mucha fuerza. Siempre decía paciencia y creatividad y lo sigo diciendo. Esto va a durar mucho tiempo, no sabemos si cuántos años, pero vamos a aprender a convivir con esto. No nos vamos a olvidar de dar besos ni abrazos cuando esto se acabe, pero hay que cuidarnos y por ahora pues esta es la realidad tan dura. Bueno, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y a las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales. Recuerden que hoy nos acompañó Marta Gómez y mi nombre es Laura Perilla y nos vemos en un próximo espacio. Chao, chao.